Este mes de junio tuvimos el comeback japonés de Stray Kids llamado Hollow, y apenas salió su MV, muchas personas, incluyéndome, empezaron a teorizar sobre qué podría tratar, ya que bastaba con ver el video una vez para notar el profundo mensaje que entregaba, aludiendo a su lírica que también nos entregaba un mensaje significativo. Hay gente que piensa que podría estar contando una historia en relación a los comebacks japoneses anteriores, otros que lo ven como una historia independiente lleno de referencias artísticas, incluso gente que piensa que podría ser el retorno del lore del Strikeverse. Yo sería la persona más feliz de ser el caso. ¿Cuál de todas estas posibilidades podría ser la más acertada? ¿Qué mensaje podría estar dándonos Hollow sobre la carrera de los chicos? ¿Qué referencias artísticas y psicológicas podrían estar ocultando? Pues adivinen, luego de recibir un montón de mensajes y comentarios de ustedes pidiéndome que haga un análisis, la espera ha terminado. Y finalmente está aquí. Y miren que yo también tenía muchas ganas de subirles el videito, solo que mi vida universitaria me tenía amarrada. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales donde soy más activa, hablo de temas más variados y pueden tener una interacción más cercana conmigo. El mismo día que salió Hollow, de hecho, hice un hilo en X con un breve análisis que me sirvió como base para hacer este video. Pueden echarle un ojo también ahí si gustan. Y no olviden tampoco suscribirse, que valoro mucho el apoyo que siempre me dan. Y aprovecho de agradecerles porque ya somos 10.000 suscriptores en el canal, wow. Muchas gracias, de verdad, son lo mejor que me han pasado. Les mando un abracito muy grande. Pero ya, dejemos de alargar esta introducción. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꾹. Un mes antes de la salida del comeback, Hollow fue presentada durante los conciertos del Dominate Tour en Japón, en donde Banchan explicó un poco sobre qué trataba la canción, el cómo puedes sentirte vacío a pesar de tenerlo todo, o peor aún, anhelar cada vez más, porque nada parece llenarte por completo. Con la salida del MV, este mensaje se reforzó más, tanto por la letra de la canción como por los simbolismos visuales. Diría que la letra es la que mejor representa este sentimiento de vacío que Chan nos mencionó. Tengo muchas cosas marcadas en mi enorme lista de deseos, pero aún no siento que sea suficiente. Alguien por favor llene este vacío. Lo he intentado yo mismo, pero no encuentro respuesta. Nada parece funcionar, ya no lo soporto más. Esta sensación es más común de lo que parece, mucho más si consideramos el contexto actual de Stray Kids al estar al ojo público de mucha gente. El ser humano está acostumbrado a anhelar algo, ya que es lo que nos mueve, nos motiva a avanzar, y esta motivación es crucial para que tú puedas levantarte todos los días de tu cama y hacer tus actividades cotidianas. Sea lo que sea, la motivación es lo que te lleva a alcanzar tus logros. Sin mirar atrás, seguí corriendo hacia adelante. Como si algo me empujara, llegué aquí sin más. Y bien sabemos que, cuando se trata de perseverancia y resiliencia, es algo que Stray Kids conoce muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa si esta motivación parece estar disminuyendo? No porque te estés rindiendo, sino porque quizás aquello que te movía está dejando de hacerlo. O porque llegaste a cumplir eso que te motivaba y ahora, ¿qué más hacer? Cuando ya cumpliste tu propósito, ¿tienes otro? ¿Qué otra cosa te puede mover? Aunque lo tenga todo, ¿por qué todavía me siento vacío? Entre más paso tiempo solo, más me esfuerzo por llenar este hueco, pero sigo vacío. Es ahí que surge una desconexión emocional. Cuando pierdes este sentido de motivación que le daba un propósito a tus movimientos, el reprimir algo que no sabías a quién comentárselo, te somete a la soledad. Pensar que los logros que has obtenido no son suficientes o no son la gran cosa, lo que aumenta ese hueco que se agranda más conforme lo piensas. Me enfoco más en lo negativo que en lo positivo. ¿Será que todo esto ha sido en vano? Todo se siente tan apagado y es muy doloroso. En una parte de la letra, ellos se preguntan si quizás lo que necesitan es amor, que de hecho tiene sentido ya que siempre se ha visto al amor como una fuerza que mueve y descontrola todo. Pero ¿cómo encontrarlo si pareciera que no está en ningún lado? Como si la luna estuviera oculta entre las nubes. Frente a una noche sin luz, ese corazón que busca un lugar al cual pertenecer vaga abandonado por ese apagado cielo, y es doloroso. Esto es algo que viven los grandes cantantes, porque pueden tener millones de fans que los aman, que los idolatran, pero ¿qué hay más allá de eso? Ellos son conscientes que nadie los conoce de verdad. Nadie podrá hacerlo si solo ven esa imagen positiva de ellos y se rehúsan a pensar en una negativa, ya que todos corren cuando muestras un poco de tu debilidad emocional. Esto lo mencioné en mi análisis de Social Path, de hecho, el saber que la relación que tienes con el mundo es muy frágil, porque el mínimo error que ellos podrían cometer arruinaría toda esa imagen idealizada que los fanáticos tienen.
y aunque suene duro, es así, y los chicos son conscientes de eso. Hollow aborda este tipo de temáticas, el visualizar la desconexión emocional frente a muchos estímulos, el sentir que has recibido mucho, pero a su vez no obtener nada aún, o creer que todo ese esfuerzo no ha tenido el valor que pensaron que tendría. Mi carrera creció por todo mi esfuerzo y sacrificio, pero aún siento que estoy bastante lejos del Salón de la Fama. ¿Será que todo esto ha sido en vano? Por supuesto que esto puede llevar a dos caminos, o recaer en este vacío y resignarte, o seguir adelante y que el mundo y tu cabeza no sean tus enemigos, que se conviertan mejor en armas con los que puedas seguir adelante. Es bueno validar estas emociones ya que eso nos demuestra lo humanos que somos. Y personalmente, que Stray Kids sea tan abierto para demostrar este lado vulnerable, lo encuentro grato, porque al reconocerlo ya es un gran paso para seguir con esa resiliencia que tanto los caracteriza. Con el mensaje de la letra ya en claro, será más fácil entender las referencias del video, y sobre todo las referencias que puede tener con otros videos de Stray Kids. ¿Será que esto nos pueda llevar a revivir su universo cinematográfico? ¿Revivir el Stray Kidsverse? En Hollow vemos cómo hay un escenario en medio de una calle. Delante de él están los chicos haciendo una performance, mientras que detrás de la cortina vemos esa escenografía trasera del espectáculo. Si nos fijamos bien, todos los chicos son sujetados por hilos, como si fueran marionetas. Son controlados por una fuerza superior que los obliga a seguir esta performance. Y saben que si siguen este camino, podrán mantener sus logros y obtener nuevos, aun si eso los lleva a perder su sentido de identidad, a sentirse vacíos, porque hasta los premios pierden significado. Una de las primeras cosas que la gente empezó a analizar fue el mensaje compartido que puede tener con los comebacks japoneses anteriores. En sí, siempre sus comebacks japoneses se han caracterizado por tener una lírica más profunda y videos simbólicos. Por ejemplo, tenemos a Social Path, que es el cómo ellos entregan un sacrificio, que es su juventud, por querer cumplir sus sueños. Luego sigue Giant, que reconocen que han alcanzado sus éxitos y que ellos llegaron para quedarse, porque aún les falta mucho por recorrer. Y luego tenemos a Hollow, que es darse cuenta que esas grandezas no han llenado la soledad que aún habita en sus almas, porque el reconocimiento pierde significado. Es curioso porque en Giant termina con esta escena, que es una luz resplandeciente que sale del corazón de esta persona, y es curioso que esto sea representado en Hollow para representar sus almas, sea bastante curioso. Igual siento que todavía nos falta más contexto, quizás otro comeback más, o fijarse en sí que siempre los comebacks japoneses se han usado para que los chicos digan quiénes son, y de una forma más personal y vulnerable, como es el caso de Scars, Circus y The Sound. Si se fijan, cada una de esas canciones hablan de ellos mismos y el esfuerzo que han entregado en lo que se han compartido. Así que no sé, debatible. Vemos cómo ellos toman interés, por ponerle un nombre, a esta gema. Una que parece destellar entre todos los premios y que es el centro de su unión como grupo, desconociendo que puede ser también el producto de su autodestrucción. Dentro de este salón están todos sus logros, sus trofeos, diplomas con sus nombres escritos, y lo que me llama la atención de aquí son los cuadros. Nos muestran rostros inquietantes de personas que en sí no parecen personas, sino un producto fabricado, una escultura que se está rompiendo, y esa sonrisa tranquila del costado se vuelve una dolorosa y difícil de mantener por las heridas que les empiezan a llenar. Esto tiene mucho sentido si lo relacionamos con la psicología del yo, en donde se habla de cómo el yo es una estructura psíquica que media entre las demandas internas y externas. Básicamente es como que el yo toma las decisiones frente a una imagen correcta de la sociedad, o quizás dejarte llevar por tus ideas más primitivas del inconsciente. Aquí nos muestran el conflicto del yo, ya que ha sido cosificado y distorsionado por las expectativas sociales. Un intento fallido de ocultar lo interno por sobreexigir la fachada perfecta, lo que termina deformando el yo. Igual se puede relacionar con otra teoría, una más psicoanalítica creada por Donald Winnicott. Él habla de dos self, que es el yo como una identidad. Son creados en base a cómo uno actúa frente a las demandas del entorno, más que mediar entre ellos. Tenemos al true self, que es el yo auténtico, tu manera genuina de sentir y actuar sin importar las expectativas externas. Es el que está conectado con los sentimientos genuinos y lo que le permite sentirse vivo. Luego está el falso self, que es la imagen que uno adopta frente a las exigencias del entorno. Es el que se exhibe como trofeo, una máscara adaptativa para agradar a los demás y para proteger y esconder al true self por miedo a que éste sea rechazado. El falso self puede ser exitoso, cumplir los deseos y obtener reconocimiento, todo para ocultar el vacío y abandono que le hicieron o pueden hacerle al self auténtico.
Pueden mostrarse alegres y satisfechos frente al público, pero cuando no hay nadie, se percatan de lo solitarios que están. Es por eso que, cuando los chicos llegan a este salón, esta persona los premia de una forma distinta a las demás. Les da este collar, que posee una gema que resplandece por sobre los trofeos. Cuando se la colocan, los hilos dejan de guiar su baile y empiezan a moverse libremente. Tenemos esa imagen de Lino llorando al ver la gema, una reacción frente al valor que le dieron y temen perderla. Darse cuenta que eso es la representación de algo que ocultaron tanto tiempo y no se habían dado cuenta hasta ahora. Por fin pueden sentir un poco de libertad, pero ¿realmente esa gema les va a otorgar la libertad de sacar a la luz el self auténtico? Es ahí donde empiezan los cuestionamientos, porque ahora que se sienten completos, ¿a dónde más pueden ir? ¿Qué hacer con todo ese poder? La escenografía cambia a calles que no tienen ningún sentido. Ni siquiera hay una dirección concreta que les diga cuál camino deben tomar. No parece afectarles al inicio hasta que Changbin y Felix se topan con una escena desgarradora. Ven a una familia vivir realmente de forma auténtica, sin presiones sociales, sin depender de algo tan banal como una gema. Y eso les duele, porque se dan cuenta que en sí, esa felicidad que estaban sintiendo siguen sin llenarlos. Entonces, ¿qué hacen frente a esta decepción? Es cuando empiezan a llenarlos la ambición. Se obsesionan por querer más, porque de tanto poseer no saben qué hacer con ellos y quieren más. Si bien este collar los hizo sentir libres, ellos empiezan a anhelar otro tipo de felicidad, la que se encuentra fuera del mundo en el que viven. No solo porque parece más agradable de la que ya tienen, sino porque son conscientes que ese tipo de felicidad guiada hacia la paz nunca la van a tener en sí. Están condenados a vivir con el conflicto del yo auténtico y el yo adaptativo, junto al dolor de ver en otros lo que ellos no pueden tener. La gema no es suficiente. Todavía falta algo. Las gemas de ellos no los llenan. Quizás los de los otros puedan hacerlo. Es por eso que toman esta bonita decisión de quitarle el self a los demás, que es su sentido de identidad y la luz que ilumine la oscuridad de sus almas. En unas cubetas empiezan a recolectarlas y las sacan de cualquier lugar en el que puedan. Es un intento desesperado por llenar ese vacío existencial. Sientan que el problema son ellos mismos y por eso estarán mejor si prueban lo ajeno. Un miedo que surge al creer que ni siquiera lo más verdadero de ellos puede ser valioso. Se ve como ellos no se detienen y tratan de conseguir todas las gemas que puedan. Se simboliza como una forma de llegar al cielo, a este paraíso soñado de tranquilidad. Aunque me da curiosidad cómo este cielo es el centro de un ciclo constante de subir o bajar. Que este paraíso parezca un hueco más. El problema viene que los chicos, cegados por este deseo, a cualquier cosa que tenga luz buscan arrebatarle su gema. Como esta escena donde Jisung es el que es apuntado por una luz y Lino, cegado por el deseo, se percata de cómo Jisung tiene algo que él no. Y es entonces que le arrebata su self de su corazón. Y Jisung deja caer la cubeta al piso sometido al dolor. El que Lino se lo haya quitado nos muestra cómo ya no siente valor por lo propio, sino que los llena la envidia y la codicia por lo que el otro tiene, incluyendo sus propios compañeros de equipo. Lino ni siquiera siente remordimiento de quitarle su self a Jisung desde su corazón, y los otros miembros tampoco muestran interés por estar sometidos a su propia codicia. Y en cuanto a Jisung, nos damos cuenta cómo esa parte de su self era parte de su vida, y al ser quitado, lo único que puede hacer Jisung frente a esto es caer al suelo, sin vida. Durante esta escena la canción se corta con el sonido de unas cámaras de fondo, una metáfora de la vida en la que ellos se someten como artistas, porque saben que un mínimo error, una falencia malentendida, cualquier cosa que arruine la imagen de perfección, servirá para que la gente les preste atención y apunten con sus cámaras. Porque el morbo provoca que solo los observen cuando están sufriendo, cuando pierden parte de su humanidad y perfección idealizada. La escena de Hyunjin es la que más cargada está de simbolismos. Su lugar detrás de la cortina es la forma de representar este lado oculto del yo, lo más primitivo que nos caracteriza. Desde el inicio del video lo vemos sometido a los hilos y cadenas que rodean este lugar. Es por eso que, apenas ve la luz en lo alto, ni siquiera lo cuestiona y decide alcanzarla para llenar su self y buscarle un sentido. Sin embargo, una vez que llega a lo alto, cae al vacío. Esto se puede relacionar con el relato mitológico de la caída de Ícaro, quien junto a su padre intentan escapar de Creta con alas de pluma y cera. A pesar que su padre le dijo a Ícaro que no volara tan cerca del sol, Ícaro lo ignora, debido a su ambición de ir más arriba, lo que al final termina por derretir sus alas y cae al mar ahogado, todo por no haber respetado los límites de su codicia. También detecté un significado más visual en Hyunjin, porque si nos fijamos bien, al ser esto un detrás de escena, esa luz es literalmente un foco de luz, una luz que, en efecto, Hyunjin confundió con una gema, pero no tenía ese significado trascendental que Hyunjin esperaba obtener. Era un foco, y todo esto es parte de ese show morboso que las personas quieren observar, que es la caída de ellos.
porque luego de su caída, la cortina se abre más, demostrando que incluso sus partes primitivas son sometidas a las exigencias externas. Es cuando nos damos cuenta que esa gema quizás nunca representó su autenticidad realmente, sino algo que se asemejaba a ella, y ellos se dieron cuenta que en sí nunca se iban a sentir felices porque nunca encontrarán la verdadera gema que los llene. Por eso buscaban más. El anhelo es una ilusión basada en que, incluso si desean salir de las expectativas sociales, siempre van a querer regresar a ellas. Aquí se aprecia que la reja era inestable, pero Hyunjin, consciente de ello, decidió saltar, porque sabía que iba a caer, y esa caída es el único destino que tiene, porque quería algo fuera de sí mismo para llenar ese vacío. La escena de Hyunjin es una forma de confirmar que esta gema nunca les perteneció, nunca fue el reflejo de su ser verdadero y cayeron al fondo del vacío, al igual que Yeongin, quien también intentó volar alto y por la ambición cayó directo al suelo. Y hablando de Yeongin, este no parece rendirse. Literalmente está destruido, no le queda nada. Hace el intento de sacarse las cuerdas que lo amarran, como que si ya no bastara las internas que aún lo manejan. Está atrapado incluso si cuando ya no vuela. Ni siquiera cuando cae puede liberarse de lo que lo retiene. Entonces, se arrastra por el suelo para alcanzar la cubeta con las gemas. Entra en una desesperación por conseguir sentido. Es el impulso el que lo mueve más que su racionalidad. Y cuando por fin logra alcanzar una gema, esta se desintegra. Su ilusión queda rota, porque se da cuenta de lo destructivo que resultó esa ambición, de su esperanza desvaneciéndose al no obtener una gratificación, y lo peor viene con el costo de esta ambición. Se habrán dado cuenta que los trajes de los chicos tienen flores a su alrededor. Las flores siempre han hecho alusión a lo transitorio, algo que, de tan frágil y encantador que es, no puede durar mucho. En sus trajes demuestran cómo esto los va a consumir. Desean florecer, pero cuando vemos a Yeongin, estas flores están marchitas. La belleza se pierde, lo que le quita su significado, igual que en la gema entre sus manos. Vemos el lado más vulnerable de Yeongin, quien se muestra tal cual es y ve hacia arriba el foco de luz, no como algo cegador como ocurrió con Hyunjin, sino como una revelación. Lo que lo ansiaba es lo que lo termina y fue destruido por el mismo poder que lo iluminaba para brillar, y es así como termina el show. Con una escena extra. Vemos a los chicos cruzar tras la cortina donde es el detrás de escena. Una luz la llena y no parecen abrumados por ir más allá, pero Felix se detiene. Ve en el suelo exactamente 8 gemas que resplandecen entre sus manos. La mira con ternura y sonríe con nostalgia. Esas eran las gemas que guardaban el verdadero self de los chicos, y Felix logró encontrarlas. Que sea Felix quien las guarde da un cierto guiño a lo que hemos visto en videos anteriores sobre el Strikeyverse. Como buena obsesionada del Strikeyverse que soy, la verdad todavía tengo mis dudas si esto llega a continuar la historia. Y ojo, no quito la posibilidad, pero todavía, como digo, faltan contexto por ver. Quizá un comeback coreano, quién sabe, no sé. Sabemos que dentro del lore del Strikeyverse, Felix cumple el papel de control de los universos y ha tratado de que todos los chicos logren ser felices juntos en uno. Este poder, de hecho, lo consiguió dominar después de ir a Ordinary y se supone que había logrado su universo perfecto en Nate. El problema es que esta felicidad siempre ha venido con un sacrificio. Por eso en Beat Me, cuando Yeongin quiso cambiar la línea temporal, terminó acabando con la vida de Lino. Y es por eso que Felix se esmera en juntarlos y en Mixtape O intercambia su vida con la de Lino y luego en el Strikeyflix borra su existencia para que no lo extrañen. Y lamentablemente Lino sí lo recuerda porque pues por él es que esto ocurre. Y no olvidemos que Hyunjin es quien convierte a Felix en un Ordinary y tiene conocimiento de todo este plan. Y por eso se muestra tan escéptico cuando ve a Lino. ¿Qué cosas, no? Todo está conectado. Quizás en Hollow Felix encontró la posibilidad de lograr que todos estén juntos, o sus planes llevaron a que el sacrificio resulte en la humanidad de todos los chicos, porque una vez que cruzan la cortina todos se van felices. Pero ¿a qué costo? Si perdieron su identidad, su autenticidad, y el único consciente de ello es Felix. Y todo esto es culpa del Yeongin clon, por eso si se encuentran con alguien que es igual a ti, corre y no le hables. Hay otras cosas del Strikeyverse que son más una referencia que una conexión con otras historias, sinceramente. Como en esta escena donde se sienten que no tienen dirección o dudan si lo que han hecho ha valido la pena, es algo que me recordó mucho al mensaje de Yellowwood, de dudar de tu decisión por pensar qué hubiera pasado si hubieras tomado otra decisión. Pero ahí estás, tomaste el camino menos transitado, porque creías que era crear tu propio camino. La escena de Lino y Jisung pudo ser un paralelismo con las escenas que tuvieron en Beat Me. Ellos tenían una relación muy cercana, pero luego del accidente todo se rompió y se alejaron mutuamente.
¿Puede ser un guiño a esto? Lino, al ser alguien quien su destino cambió por las decisiones de Yeonjin y Felix, haya perdido su self, y al ser Jisung quien todavía está vivo, quiera quitársela. Pero quizás no es tanto el que se la quite, sino que Jisung se la entrega por su propia cuenta, como forma de enmendar su error por no salvarlo a tiempo en la línea temporal de Beat Me. A veces, por la búsqueda de esta aceptación, de ese amor que ellos mencionan que anhelan, entregamos más de lo necesario, incluyendo parte de nuestra humanidad. Una forma de llenarte es llenar al otro, lo que termina también autodestruyéndote progresivamente. Debo admitir que lo que más me gustó de Hollow fue la cantidad de referencias psicológicas y artísticas junto al mensaje humano que los chicos nos entregaron. La representación del deseo es una forma de darle un consuelo a este self auténtico que se ha sentido solo por tanto tiempo, algo que es denominado objeto del self. Porque sí, los chicos podrían tener el amor de Stay, pero no deja de ser eso, una relación entre fan y artista, lamentablemente. Es por eso que nunca conoceremos a los chicos más allá de lo que las cámaras nos muestran. Y eso no solo nos puede doler a nosotros, a ellos también, porque nunca van a recibir un afecto verdadero, o al menos no pronto, o no será tan fácil. Nunca nadie se va a atrever a abrazar sus errores, lo que nos convierte en humanos al fin y al cabo. Jacques Lacan menciona que el deseo muchas veces nace por una falta estructural en el sistema del sujeto, ya que éste desea lo que le falta y estructura eso en su sistema. Aquí los chicos anhelaban autenticidad, pero el entorno los llevó a tener una visión distorsionada de esa autenticidad, lo que terminó por confundir sus deseos primitivos con los morales, como en el caso de Hyunjin. El sujeto nunca será dueño absoluto de su deseo, siempre va a estar construido de alguna forma por el lenguaje del entorno. Ellos disfrutan de alguna forma esa presión de las expectativas sociales. Y ese mismo interés en la complacencia exterior es lo que los lleva siempre a sentir que les falta algo. Voy a tratar de explicar esto lo más simple posible porque es complejo de entender a la primera. Resulta que en esta estructura existe una identidad que es denominada el otro, con mayúsculas, y luego está el otro, con minúsculas. El otro, minúsculas, es tu reflejo, lo que construyes de ti mismo. La imagen que ves en el espejo no es la misma que otros ven, es tu imagen. En cambio, el otro, mayúsculas, es lo que hablan de ti, aquello que se te fue asignado por el exterior, como tu nombre, tu familia y en algunos casos, tu futuro. Hyunjin, Seungmin y Yeonjin fueron dominados por el otro. Que Hyunjin confundiera la luz con un foco, que Seungmin cayera al vacío y perdiera la gema, y que Yeonjin fuera aplastado por el foco demuestra que no era solo la gema lo que querían, sino que querían ser vistos, aprobados por el otro. Y en ese intento se pierden a sí mismos, porque el otro puede sofocar tanto al sujeto cuando éste cree que por fin podrá completar su deseo externo. Pero no, gente, los deseos nunca estarán completos, porque siempre anhelamos más. Cuando creemos que decidimos nuestro camino, a la vez algo nos puede estar controlando. Es un dilema constante entre saber si tu futuro lo creaste tú o te lo crearon, si era lo que deseabas o lo que te quisieron imponer. Y cuando no tienes a nadie con quien conversarlo es donde nace ese sentimiento de soledad, porque tu self verdadero se siente abandonado y busca un objeto con el cual llenarse. Un objeto que no pueda aferrarse para siempre, y si caes en la obsesión y la codicia por el miedo a lo efímero, terminará por autodestruirte. Llegamos al final de este video. Comenten qué tal les ha parecido este análisis y qué otras ideas se le vinieron al ver el MV. Y yo, bueno, debo admitir que a este punto Hollow creo que se volverá uno de mis videos favoritos y que no se note que amo mucho los conceptos así. No olviden seguirme en mis otras redes sociales y por supuesto darle me gusta al video y suscribirte para ver más videos análisis de canciones. Ya no quiero robarles más de su tiempo, así que me despido. Un gran abrazo y nos vemos.